Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Apointi. Sí, este es mi voz y no la voz de Loquendo. También se preguntarán el por qué no estoy usando la voz de Loquendo para la introducción. Y bueno, como habrán podido ustedes ver, de repente están suscritos a otros canales que tienen el mismo contenido que yo y pues tienen el problema del copyright o la monetización, y pues no quiero tener esos problemas, ¿no? Ustedes saben que este canal está en pleno crecimiento y pues quiero evitarme esos problemas a futuro. Entonces ese es el motivo que la introducción a partir de ahora van a ser hechas con mi voz, y el video normalmente va a seguir con la voz de Loquendo, ¿no? Y de ahí pues espero que siga en crecimiento. Quiero decir que este canal está hecho para entretener. Las historias que se publiquen sin que yo las mencione no son de mi autoría, ni siquiera las imágenes o música, ¿no? También les pido que se suscriban, como ya lo vienen haciendo, al canal, y también compartan, de manera que ayudarían con el crecimiento del canal, ¿no? Sé que algunos ya lo vienen haciendo y pues les agradezco mucho. Estamos creciendo muy rápido, creo que ya somos más de 400 y pues la verdad estoy muy alegre y ansioso. Bueno, dicho esto, espero que estén bien en el día, tarde o noche. Cuídense y comencemos con el video. Hogwarts Outsider capítulo 71 Navidad. La farsa de esa mañana le dio a Matthew Wakefield información importante. En primer lugar, el libro no era tan omnipotente como se había imaginado anteriormente. Quizás el juicio previo del profesor Horace Slughorn sea correcto, de hecho, es un objeto misterioso de magia negra lateral débil que ha atacado al sapo en la barra del caldero roto y a Draco. Después de Malfoy, perdió su poder. Quizás, tiene un significado especial, por lo que ha sido reacio a atacarse a sí mismo. En resumen, Matthew ya no tiene que preocuparse por perder la vida sin darse cuenta. Además, durante la conversación con ese libro, Matthew también descubrió una cosa. A través de varios canales, puede conocer algunas cosas que suceden a su alrededor. Pero ciertamente no a través de mí. Porque ni siquiera puede tocar su propia memoria. Ese libro, para tentarlo, planteó 3 condiciones. Matthew no necesita saber la fuente de todos los ataques de Hogwarts, él mismo ya tiene muchas pistas. Y el verdadero rostro de Grindelwald, incluso se burló, sin ningún interés. En cuanto a aprender magia poderosa a través de un libro consciente de sí mismo, Matthew cree que mientras un mago con una mente normal no lo crea. Si ese libro realmente se comprende a uno mismo, no presentaría estas 3 condiciones que no son atractivas para Matthew Wakefield. Mientras guardaba el libro en el cajón, Matthew se relajó. Ante esta aflicción preocupante que lo asediaba durante 4 meses, ahora finalmente vio un estallido de luz. Durante la cena, cuando Matthew llegó al auditorio, descubrió que había cambiado mucho. 12 árboles de Navidad centelleantes rodean el auditorio. En el cielo vuelan innumerables cintas. También hay nieve encantada, cálida y seca, que cae lentamente del techo. Lo más llamativo es que la última mesa larga también se trasladó a la esquina, sustituida por una enorme mesa redonda que puede albergar a casi 30 o 40 personas. Grindelwald, Rozier, Slughorn, Flitwick, Sinistera y el profesor Sprout se sentaron en la mesa redonda y, por supuesto, el administrador, el señor Pringle. El resto de las posiciones en la mesa redonda están preparadas para los estudiantes. El número total de estudiantes que se quedan en Hogwarts en cada grado es casi exactamente 30. Los estudiantes que vinieron al auditorio primero se reunieron vacilantes, mirando todo lo que tenían frente a ellos con sorpresa. «Feliz Navidad, niños», dijo el director Heller Grindelwald con una sonrisa. Vita tuvo una idea tan buena para hacer que nuestra Navidad fuera más vibrante. Siéntense, simplemente siéntense. Entonces todos caminaron hacia adelante y se sentaron de 2 en 2 y de 3 en 3. Matthew se sentó lejos del profesor Grindelwald. En 10 minutos, todos estaban allí. La izquierda de Matthew es Justin Finlay de Hufflepuff, la derecha es Hermione Granger de Gryffindor y la derecha es Harry Evans. Primero, algunos regalos de Navidad. Gritó feliz el profesor Grindelwald. Agitó la mano suavemente y una gran cantidad de petardos de colores cayeron del cielo. Uno de ellos cayó frente a Matthew, y Matthew lo tiró suavemente, y luego solo escuchó una fuerte explosión. Matthew y algunas personas alrededor se vieron envueltos en un humo verde claro.
Al mismo tiempo, un pesado sombrero de piel de oso cayó en las manos de Mateu, y Mateu se lo puso en la cabeza, sintiéndose instantáneamente muy caliente y al mismo tiempo sintiendo que estaba un poco francamente bajo presión. El señor Pringle inmediatamente sacó un petardo de colores, más de 10 huesos carnosos explotaron y el señor Tan se apresuró a acercarse emocionado. Y el profesor Grindelwald está guiando a algunas chicas, cantando sus villancicos favoritos. El profesor Slughorn bebió un gran vaso de ponche de huevo y luego hipo. El profesor Rocier le lanzó una mirada severa. El banquete de Navidad es más abundante de lo esperado. 20 pavos rechonchos asados, montones de carnes asadas y patatas asadas, tortas de tronco de árbol realistas, cuencos de guisantes verde esmeralda, grandes platos de prosciutto y salchichas pequeñas. Para Mateu, fue la primera vez que asistió a un banquete de este tipo. Después del pavo, hay un pudín rojo de Navidad. Hermione Granger estaba comiendo, y de repente se cubrió los dientes, y luego escupió lentamente un sicor plateado de su boca. «Oh, Dios mío», exclamó, «casi me rompo los dientes». El profesor Grindelwald tomó la iniciativa, todos miraron a Hermione y comenzaron a aplaudir. Todo el auditorio estalló de repente en estruendosos aplausos. «Gracias», Hermione bajó la cabeza avergonzada. Ya sea que los mugles o los magos preparen pudines en Navidad, colocarán una moneda de plata si una mugle es una moneda de 6 peniques en los ingredientes del pudín. En la noche de Navidad, se considerará que el año que viene tendrá riqueza y buena suerte quien encuentre 6 peniques en su pedazo de pastel de pudín. El profesor Slughorn bebió ponche de huevo en una taza, su cara enrojecida. El sombrero de copa negro puntiagudo del profesor Rocier está inclinado hacia un lado, de mala educación. El profesor Flitwick está de pie en el taburete y canta en voz alta, todo el auditorio es como una gran familia en este momento, y está lleno de alegría. La cena duró 2 horas, hasta que todos se llenaron de todo tipo de comida. El profesor Grindelwald se fue hace media hora y después de que él se fue, algunos estudiantes también se fueron dispersos. Justin Finlay también abandonó lentamente la mesa redonda, sosteniendo una gran cantidad de artilugios que explotaron de los coloridos petardos en sus brazos. Mateu también recogió su pesado sombrero de piel de oso y lo siguió. «Finlay», gritó Mateu. «Hola, Wakefield, ya casi no puedo caminar», respondió Justin Finlay. Durante el banquete, los dos conversaron casualmente por un tiempo, y parecían estar familiarizados entre sí. «Yo también», Mateu asintió. La sala común de Slytherin y Hufflepuff están en el sótano y tienen un pequeño paseo por el camino. Después de caminar alrededor de medio minuto, Mateu preguntó con indiferencia: «¿Recuerdo el primer día de sus vacaciones de Navidad? ¿Que criticaron el profesor Sprout y el profesor Rocier?» «Sí», dijo Justin Finlay incómodo, «estaba en el bar Tuobro Omstix ese día, me quedé dormido accidentalmente y llegaba tarde cuando volví al castillo». Entonces, Mateu preguntó débilmente, «entonces en Oxmea de ese día, ¿alguna vez has visto a una bruja con una bufanda negra gruesa?» «La bruja de la bufanda negra gruesa, la bruja de la bufanda negra gruesa», murmuró Justin Finlay, sus ojos se volvieron un poco borrosos. De repente, se cubrió la cabeza de dolor y los artilugios que tenía en las manos estaban esparcidos por todo el suelo. «Lo siento, Wakefield, yo no recuerdo nada». Hogwarts Outsider capítulo 72. La desaparición de la memoria. La expresión del rostro de Justin Finlay era muy dolorosa. Se sostuvo la cabeza desesperadamente, como si estuviera a punto de estallar. «Si no puedes recordar, no lo pienses de nuevo», lo consoló Mateu con calma. Al mismo tiempo, se inclinó, recogió todos los aparatos que Justin había caído al suelo antes y se los devolvió. «Gracias». La expresión de Justin se relajó levemente y los abrazó de nuevo. Luego, dijo con un poco de frustración: «Regresé primero a la sala común de Hufflepuff. Tengo mucho sueño y sueño ahora. Bien, adiós». Mateu agitó las manos. Al mirar la espalda de Justin Finlay, Mateu se quedó pensando. La reacción de este chico de Hufflepuff es sin duda la actuación de la maldición olvidada. El efecto de olvidar un hechizo puede hacer que las personas pierdan ciertos recuerdos específicos. Además, en él, debería pertenecer al tipo de hechizo de olvido que no es muy inteligente o el mago que usa este hechizo es de nivel medio, algo en su mente acerca de la bruja con un grueso pañuelo negro. La mayoría de las impresiones se han eliminado, pero todavía hay una pequeña imagen secundaria.
Entonces, cuando otros mencionaban esa imagen frente a él, reaccionaba de manera extraña. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Por qué la bruja del grueso pañuelo negro fue con Justin Finlay? Y el momento en que buscó a Justin Finlay debería ser después de pasar por el túnel de Loneiruke y tirarla. ¿Quiere obtener información sobre sí mismo a través de él? Si este es el caso, entonces no hay duda de que ella calculó mal. Mateo y Justin Finlay no se conocían oficialmente hasta hoy, y él sabía muy poco sobre sí mismo antes de esa fecha. Aún así, mi inferencia anterior estaba completamente equivocada. El propósito original de la bruja que llevaba una bufanda negra gruesa era no encontrarse a sí misma en absoluto. Ella solo quería agarrar a un pequeño mago en Hogwarts y obtener algo de información de su boca. El primer objetivo que encontró fue ella misma, pero se deshizo de ella a través de los túneles de Loneiruke, así que dirigió su objetivo a Justin Finlay, también en Hogsmeade. La expresión de Mateo se volvió un poco solemne. Si este es el caso, entonces vale la pena cuestionar el verdadero propósito de la bruja con una bufanda negra gruesa. Y, muy probablemente, estaba relacionado con la serie anterior de ataques en Hogwarts. ¿Qué estás haciendo aquí? Una voz fría sonó desde atrás. Es Agnes Lestrange, sostiene un sombrero de contraalmirante en una mano y un montón de globos brillantes en la otra, todos parecen pequeños obsequios explotados por coloridos petardos. Lo siento, estoy pensando en algo. Mateo se calmó y dijo en voz baja. ¿Volver juntos a la sala común? ¿Se ofreció Lestrange o tienen otros horarios ahora? No. Mateo asintió con la cabeza. Volvamos juntos a la sala común. Los dos caminaron hasta las profundidades del sótano, hombro con el extraño regalo de Navidad en sus manos. En este pasillo frío, húmedo e incluso lúgubre, aparte del sonido de los pasos de los dos, se hizo un silencio incómodo. De repente, Mateo se dio cuenta de que él y Agnes Lestrange se habían conocido durante casi 4 meses, y había habido mucho contacto. Hace algún tiempo, incluso jugaba al ajedrez Gobish y Wizard juntos todos los días, pero las palabras entre ellos hay muy poca comunicación en Internet. En otras palabras, rara vez hablan. El ataque anterior, la señorita Lestrange también se dio cuenta de que esta atmósfera era un poco extraña. Al acercarse al salón de pociones, tomó la iniciativa y dijo: ¿Crees que se acabó? Por supuesto que no, respondió Mateo sin pensar. ¿Tan seguro? Lestrange le dio una mirada extraña. Es una suposición razonable. Mateo también se dio cuenta de que había cometido algunos errores y rápidamente explicó. ¿Entonces estás tan seguro? Resopló Lestrange con frialdad, es como si supieras cuál es la historia interna. Mateo no respondió y hubo un incómodo silencio entre los dos. El aula de pociones avanzó unos pasos más y un baño abandonado apareció en el frente. Mateo volvió la cabeza y lo miró con atención. En la matrícula frente al baño, estaba escrita la palabra enorme falla. Este es el baño de chicas. Recordó Lestrange. Por supuesto que lo sé, solo échale un vistazo, dijo Mateo rotundamente. Esto no debería violar las reglas de la escuela, en este baño, ha muerto gente. La voz de Lestrange de repente se volvió un poco baja. Hace casi 50 años, una chica de Ravenclaw murió extrañamente en él. El entonces director Armando Dupete cerró este baño y luego fue abandonado. Se volvió así. Por supuesto que Mateo lo sabe. También sabía que la niña que murió se llamaba Myrtle. Después de su muerte, se convirtió en un fantasma llamado Crying Myrtle. Y el asesino que la mató fue el basilisco liberado de la habitación secreta por Tom Riddle. Y muchos más. Mateo se detuvo de repente. ¿Qué te pasa? Lestrange lo miró perplejo. Nada. Mateo extendió las manos y continuó caminando hacia la sala común de Slytherin. Unos minutos más tarde, se pararon frente a la estatua de la serpiente gigante en Shimen. La victoria es lo primero. Mateo dio la contraseña para estas 2 semanas y Shimen se abrió. Agnes Lestrange caminó hacia su dormitorio sin mirar atrás. Pero Mateo se detuvo porque vio un fantasma en la esquina de la sala común. Mateo rápidamente se acercó y preguntó respetuosamente: señor. Barrow la sangre levantó la cabeza y miró de arriba abajo a Mateo. ¿Qué te pasa? ¿Hay un fantasma llamado Crying Myrtle en el castillo de Hogwarts? Preguntó Mateo rápidamente. Así es, asintió Barrow, el hombre de sangre. ¿La has visto durante este tiempo? Continuó preguntando Mateo.
Myrtle rara vez sale de su territorio, respondió fríamente Barrow, el hombre de sangre por supuesto, desde el comienzo de este semestre, no la he visto ni una vez. Está bien, gracias. Mateo se inclinó cortésmente. Luego, también regresó a su dormitorio. Hogwarts Outsider capítulo 73 Final de las vacaciones. El tiempo de las vacaciones es el más rápido para siempre. El día antes del nuevo semestre, los estudiantes que habían regresado a casa regresaron al colegio Hogwarts de magia y hechicería uno tras otro. La sala común de Slytherin se volvió abarrotada y ruidosa. Para Mateo, esto es un poco lamentable. Ya no puede disfrutar de la enorme chimenea en la sala común. Ya no puedo jugar al ajedrez mágico con la señorita Lestrange junto a la tranquila chimenea. Los estudiantes que regresan, por supuesto, incluidos los compañeros de cuarto de Mateo, Malfoy, Crabbe, Gore y Knott, la noche de su regreso a Hogwarts, trabajaron duro toda la noche. Completaron toda la tarea de toda la Navidad, o más precisamente, terminaron de copiar. El segundo día también comenzó el nuevo semestre. En la primera clase de transfiguración del nuevo semestre, cuando vio al profesor Troca aparecer en el podio, Mateo se dio cuenta de repente de que el profesor no asistió a la cena de Navidad y que nunca se había visto durante toda la fiesta de Navidad. Por supuesto, esto no es sorprendente, no solo los estudiantes tienen vacaciones, sino también los profesores. A excepción de aquellos maestros que consideran Hogwarts como su hogar, los otros profesores también dejarán el campus durante las vacaciones y volverán a casa para reunirse con sus familias. ¿Los vampiros tenían familia? Esto sorprendió un poco a Mateo. En la primera clase, el profesor Troca no enseñó nada nuevo, sino que llevó a todos a repasar el conocimiento sobre transfiguración aprendido el semestre pasado. Y volvió a repetir el principio de la transfiguración. Observa, imagina, con decisión y cautela. Y en la historia de la magia de la tarde, a la profesora Batilda Baxot se le ocurrió de repente un cuestionario en la primera clase. Y la dificultad del papel de prueba no es baja. Esta prueba temporal naturalmente hizo que la enorme clase de historia mágica se lamentara constantemente. Mateo no es una excepción, no ha revisado sistemáticamente y siente que lo que ha hecho en el frente del examen es un desastre. Excepto por la última gran pregunta, esta pregunta requiere que todos describan en detalle el duelo épico entre Merlín el Gran Mago y la Bruja Negra Morgana en la isla Avalon en el siglo VI. Mateo tuvo suerte, porque durante las vacaciones de Navidad, acababa de leer detenidamente un libro extracurricular llamado La leyenda de Merlín. Sintió que definitivamente podría obtener la máxima puntuación en esta pregunta. La clase de medicina herbal del martes es sin duda impopular entre todos. Porque significa que tienen que salir del castillo, caminar entre el viento y la nieve, y dirigirse al invernadero, en el clima más frío del año. Este viaje sin duda es muy atormentador. En la puerta del invernadero, Mateo y los demás se encontraron con los estudiantes de primer año de Gryffindor y Hufflepuff que acababan de terminar una clase de medicina herbal. Harry Evans se veía amoratado e hinchado, como si se hubiera caído camino del invernadero. Y Neville Longbottom tenía una mirada enojada. Navi. Mateo caminó hacia Neville y le dijo: hola, ha pasado mucho tiempo desde que te vi. ¿Hay algo que te moleste? Sí. La mirada de Neville se volvió hacia el lado de Mateo, y al mismo tiempo dijo indignado: nunca pensé que Hogwarts no fuera responsable en absoluto. ¿No es el responsable? Mateo se sorprendió. Lo siento, no entiendo del todo. ¿Te acuerdas de Ronald Weasley? Explicó Neville, el chico que fue atacado en el primer mes después de la escuela. Nota: el nombre Ron es solo un apodo, el nombre completo es Ronald y el nombre completo es Ronald Villius Weasley. El libro original siempre ha sido desde la perspectiva de Harry Potter. Harry es el compañero de hierro de Ron, por lo que Ron siempre ha sido apodado. Por supuesto que lo recuerdo, preguntó Mateo con curiosidad. ¿Qué le pasó? El hospital de Hogwarts no le permitió ir a casa. Su cuerpo aún no se ha recuperado, por supuesto, su conciencia aún no se ha despertado. Neville parecía aún más indignado, pero al final de las vacaciones de Navidad, cuando la familia vino a Hogwarts para visitarlo, descubrieron algo extremadamente impactante. Ron fue obviamente infectado con un veneno extraño, pero el hospital escolar Hogwarts nunca ha usado ningún antídoto contra él. Solo le dieron un tónico para la sangre cuando fue atacado. Poción: después de eso, he estado usando pociones de recuperación, simplemente para sostenerlo.
Los padres de Ron estaban furiosos en ese momento, pero la señora Pomfrey en el hospital de la escuela les dijo que este era el método de tratamiento más correcto, que no lo cuestionara. El padre de Ron naturalmente no lo creería, y luego su familia estaba. La señora Rozier salió disparada del hospital escolar. Y toda su familia está advertida que no revele esto a nadie, de lo contrario el padre de Ron perderá su trabajo en el Ministerio de Magia. Me enteré por casualidad. Este asunto. Hogwarts es simplemente demasiado irresponsable. Si no pueden curar a Ron, ¿por qué no lo transfieren al Hospital Mágico de San Mungo? ¿Habrá una forma para San Mungo? Neville Longbottom todavía estaba allí, hablando indignada, pero pronto, Neville Longbottom. Una voz severa vino desde la dirección del castillo. El profesor de astronomía y profesor decano de Gryffindor, Sinista, se quedó allí, mirando a Neville. Nagui no pudo evitar estremecerse y luego se acercó lúgubre. Y el martes por la noche, cuando Matthew pasó las escaleras del segundo piso frente a la oficina del señor Pringle, vio dos figuras familiares. Justin Finlay y Neville Longbottom, ambos siguieron al señor Pringle de una manera lúgubre. Con bolsas pesadas en la espalda, manos y pies esposados. Con cadenas, están bajando las escaleras. Y el señor Tan los miró desde atrás. Parece que, ¿están confinados? Matthew pensó para sí mismo. En resumen, en la primera semana del nuevo semestre sucedieron muchas cosas triviales. Pero en general, no ha habido ningún disturbio importante en el castillo de Hogwarts. Esto no concuerda con la predicción anterior de Matthew. Pero le deseo a Fat Chicken, el autor de Hogwarts en la punta de la lengua, New Menci Feater una feliz boda, 100 años. Hogwarts Forastero capítulo 74 colección. El encierro de Justin Finlay y Neville Longbottom ha durado 2 semanas. En las 2 primeras semanas del nuevo semestre, Matthew a menudo los veía a los dos bajo el liderazgo del profesor Pringle, cargando objetos pesados y cadenas, caminando arriba y abajo por el pasillo, haciendo todo tipo de cosas. Esas tareas, y el señor Tan siempre las vigila para evitar que sean perezosas. Para aquellos estudiantes que violan seriamente las reglas de la escuela, el castigo de Hogwarts es en realidad muy severo, lejos de ser un asunto trivial. Como dijo el señor Pringle, esto ayuda a los estudiantes a pensar 2 veces antes de violar las reglas de la escuela, el trabajo y las dificultades son a menudo los mejores maestros. Además, el señor Pringle también lamenta que el método de castigo anticuado fue cancelado hace 50 años, colgar las muñecas de los estudiantes que violaron las reglas de la escuela y colgarlas del techo durante varios días. Generalmente, después de unos días, los estudiantes traviesos serán completamente obedientes. Al ver la trágica situación de los 2 estudiantes de primer año, Matthew estaba un poco agradecido al principio. Alrededor de Halloween, el castigo de confinamiento del profesor Rozier que le iba a imponer fue finalmente cancelado bajo la persuasión del profesor Troca. Al mismo tiempo, también entendió por qué esta nueva orden de Hogwarts era mucho mejor que la que tenía en la memoria. Los hermanos gemelos Weasley, que están orgullosos de violar las reglas escolares en la memoria, también se han convertido en buenos estudiantes respetuosos de la ley en Hogwarts, al menos en la superficie. Un viernes a fines de enero, el dormitorio de primer año de Slytherin recibió el contenido de su primera práctica después de la clase en el nuevo semestre. Este sábado, que es mañana, esta vez practican después de clase, el instructor es el profesor Horace Slughorn, decano de Slytherin. A las 8:30 de la mañana del sábado, 5 niños que acababan de terminar el desayuno se reunieron en la entrada del salón de pociones. Pero esta vez, no hubo ningún accidente, por ejemplo, el profesor Slughorn estaba enfermo. El sonriente profesor de pociones abrió la puerta y los esperó en el aula. «Buenos días, muchacho», dijo muy feliz. Pero sus ojos sonrientes solo miraron a Matthew Wickfield y Draco Malfoy, los otros 3 chicos fueron ignorados por él. «Buenos días, maestro Slughorn», dijeron los 5 al unísono. «Esta mañana, también podríamos practicar el tratamiento de materiales medicinales», dijo el profesor Slughorn en voz alta mientras 5 personas entraban al aula de pociones. «Dividamos primero en 2 grupos Matthew y Delaco, ustedes 2 vengan conmigo». Luego, miró a los 3 chicos de nuevo. A juzgar por sus ojos, parecía que Crabbe, Gore y Nox serían incapaces de nombrarlos por un tiempo. «Ustedes 3 son el segundo grupo. Y nosotros 3 es el primer grupo». Slughorn, como un elefante regordete, caminó lentamente hacia un gran armario en el salón de pociones.
Estudiantes del segundo grupo, dijo Slughorn mientras sacaba un gran puñado de ortigas secas, una botella grande de moco de oruga flower, una bolsa de bazo de murciélago y un trozo entero de ortiga seca del armario. Dragón Liber, tu misión es responsable de estos. Tome cuidadosamente las ortigas secas y colóquelas en una bolsa pequeña, y estas mucosidades de oruga flower, fíltrelas con cuidado 3 veces para quitar la arena pequeña que hay dentro, córtalo en trozos pequeños y ponlo en una botella de cristal. Slughorn dijo a la ligera: está bien, eso es todo, si no entiendes, puedes preguntarme en el salón de clases adentro. Al mirar los materiales medicinales de la poción sucia, ya sea Crabbe, Gower o Knot, había una expresión de disgusto en su rostro. Pero esta es la orden del maestro al fin y al cabo, no se atreven a desobedecer, uno a uno se fueron arremangando y preparándose para hacerlo. Espera, pequeño gordo. Cuando Crabbe estaba a punto de agarrar el hígado de dragón, Slughorn lo llamó repentinamente y dijo con un poco de dolor: no olvides usar guantes de cuero de dragón, una pieza tan grande. El hígado de dragón vale por lo menos 30 galones, sería una lástima que lo contaminaras. Al ver a los 3 chicos del segundo grupo ponerse guantes de cuero de dragón y empezar a agacharse para trabajar, la expresión de Slughorn solo mostraba satisfacción. Luego, sonrió y miró a Mateo y Malfoy. Mateo y Draco, síganme primero. Al mismo tiempo, señaló el interior de la cabaña. A diferencia del gabinete exterior, que apilaba de forma desenfrenada los materiales medicinales, hay varios estantes altos para pociones en la trastienda, en los que están cuidadosamente colocados todo tipo de extraños materiales medicinales para pociones. Quizás te interese ver mi colección favorita, dijo Slughorn con Mateo y Malfoy triunfalmente. Te reto a decir que no hay pocos farmacéuticos en Europa. Tienen almacenes. Las hierbas son más completas que las mías. Mateo miró los estantes de pociones, había muchos materiales medicinales que no podía reconocer en absoluto. Si tienes alguna necesidad más tarde, siempre puedes encontrarme, pide prestado un poco, no importa, dijo Slughorn mientras caminaba hacia el estante más cercano a ellos. Primero señaló una pequeña botella en el lado izquierdo. Estos son ojos de pez globo japonés que son extremadamente tóxicos. Una botella tan pequeña cuesta al menos 200 galones en el mercado. Slughorn volvió a mirar las densas filas de botellas de cristal. También hay sangre de dragón, 22 tipos de sangre de dragón de fuego, a excepción del dragón de vientre de hierro ucraniano, he recogido todas las demás. Luego, abrió otra caja de papel. Por supuesto que hay piel de serpiente africana, también extremadamente preciosa. Una pieza completa en el mercado cuesta al menos 100 galones, y he recolectado suficiente. Slughorn estaba medio hablando, y de repente se sorprendió. ¡Wow! Dejó escapar un extraño grito. Maldita sea, recuerdo que obviamente tengo 7 pieles de serpientes africanas intactas, ¿por qué solo quedan 6? Mateo parpadeó levemente, de repente recordó el papel de la piel de serpiente africana. ¿Podría ser que un ladrón entró aquí?, preguntó Draco Malfoy en voz baja. Profesor, ¿le gustaría ver qué medicina falta? Así es, lo buscaré de nuevo, dijo Slughorn con nerviosismo. Ya no se había molestado en presentar su colección a Mateo y Malfoy, y comenzó a buscar en los gabinetes. 10 minutos tarde, el salón de pociones se sentó en el suelo y dijo con tristeza: todavía falta un cuerno de 2 cuernos, maldita sea, estas 2 cosas me cuestan al menos 400 galones. Los cuernos de una bestia de 2 cuernos, piel de serpiente africana, profesor Slughorn, murmuró Mateo, alguien le robó estos 2 materiales medicinales. ¿Podría ser que él quisiera? Sí, está preparando la decocción compuesta, dijo Slughorn con un rostro hosco. El forastero de Hogwarts capítulo 75 Millison Barnold. Esto es más que un simple robo. La decocción compuesta es una poción muy poderosa. Puede hacer que todo el cuerpo de una persona cambie completamente a otra apariencia dentro de un cierto periodo de tiempo. Y tal cambio es completamente irreconocible a simple vista y con la magia ordinaria. Recordando esos ataques anteriores en Hogwarts, este es sin duda un evento importante. Draco Malfoy se quedó allí un poco ignorante, ahora todavía no sabe qué es la decocción compuesta. Sin embargo, el profesor Horace Slughorn ya estaba pálido de miedo. Lo que está considerando ahora es más que la pérdida de 2 materiales medicinales, la pérdida causada. Tengo que hablar con el director Rocier, noticias tan importantes, murmuró Slughorn. Acababa de salir de la sala de almacenamiento de pociones, rápidamente se dio la vuelta de nuevo.
Mateu, Draco, vengan conmigo a buscar al profesor Rozier. Dijo muy rápidamente, sé un testigo para mí. Mateu y Malfoy se miraron y finalmente tuvieron que seguirlos. De hecho, Matthew Wakefield tampoco comprende del todo por qué sus cursos de práctica después de la escuela a menudo encuentran estos pequeños problemas. Pero cada vez más información comenzó a converger en su mente, la verdad de todos los eventos que sucedieron este semestre parece haberse vuelto extremadamente clara. Como es sábado por la mañana, no hay muchos estudiantes en el pasillo. Llegaron fácilmente al segundo piso y llegaron al frente de la oficina de la vicepresidenta, la profesora Vita Rozier. La puerta de la oficina del subdirector está oculta. Slughorn estaba a punto de irrumpir directamente, pero detuvo sus movimientos a menos de 1 metro de la puerta de madera. Matthew y Malfoy también tuvieron que detenerse allí. Al mismo tiempo, escucharon la voz de 2 personas hablando en la oficina. Son 2 mujeres, una de ellas es sin duda la directora Rozier, y la voz de la otra es un poco extraña, al menos Matthew nunca antes había escuchado esta voz en Hogwarts. Es tan malo, Vita, tan malo que tengo que contactarte. Dijo la extraña voz femenina. Es Barnold. Malfoy se inclinó hacia el oído de Matthew y susurró: conozco esta voz, es Millicent Barnold. Millicent Barnold, actual ministro de magia. Desde que asumió el cargo de ministro en 1980, ha sido ampliamente aclamado en el mundo mágico. Matthew ha visto este nombre y su foto en el Profeta antes. Por supuesto, se rumorea que el ministro Barnold y el director y subdirector de Hogwarts tienen una gran relación. Espero que lo entiendas, Millicent. La voz de la profesora Rozier, incluso puedes imaginarla frunciendo el ceño en este momento. Hogwarts todavía está a salvo ahora. Por supuesto que creo esto, respondió el ministro Barnold, te creo, Vita, y por supuesto creo que el director Grindelwald, pero el Ministerio de Magia ya está bajo una tremenda presión en este momento. Esta presión no durará demasiado, dijo el profesor Rozier en voz baja. Lo siento, pero es difícil para nosotros aguantar más. El ministro dijo: 3 estudiantes han sido atacados, y uno de ellos sigue vivo o muerto. Este tipo de cosas se ha extendido durante toda la fiesta de Navidad. El mundo mágico, el departamento editorial del El Profeta ha hecho todo lo posible, pero todavía hay innumerables búhos volando hacia ellos todos los días, cuestionando por qué el Ministerio de Magia no ha revelado estas cosas. Honestamente, Vita, incluso yo ahora duda. Tenemos nuestras propias razones, dijo el subdirector. Yo creo, por supuesto que creo, el ministro continuó. Pero mira, es otro incidente ahora, y otro niño ha desaparecido. No creo que hayas encontrado su paradero, para ser honesta, Vita, no te creo, pero ahora los hechos están frente a ti. Piénsalo desde mi perspectiva. Ahora estoy bajo mucha presión y tengo que hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Continuó el subdirector. Este asunto ya no se puede reprimir, al menos debo dar al público una explicación, al menos una explicación, suplicó el ministro. Vita, sé que hay un maestro en tu escuela. La evidencia existente es muy desfavorable para él, así que espero llevárselo a Azkaban. Si resulta que no lo hizo, nos disculparemos, luego lo envió de regreso, y luego el público no puede decir nada. Si realmente no puedes reprimir estos ataques, entonces deja de reprimirlos, dijo fríamente el subdirector. Pero llevarse a un maestro de Hogwarts. www.milnovel.com. No puedo hacerlo. ¿Por qué no contactar al maestro Grindelwald directamente? Entonces solo se escuchó una voz extraña, como si la conversación hubiera sido interrumpida por la fuerza. Slughorn simplemente se acercó y llamó a la puerta suavemente. Por favor, pasen. Sonó la voz del profesor Rozier desde la oficina. Matthew siguió a Slughorn y Malfoy y entró en la oficina del subdirector. Vio a la profesora Rozier caminando rápidamente hacia su silla desde la chimenea. En toda la oficina, no se puede ver al ministro Millicent Barnold. Me temo que este ministro acaba de tener esa conversación con el subdirector de Hogwarts en la chimenea. Por supuesto, ya fuera Slughorn, Malfoy o Matthew, fingieron ignorar por completo la conversación anterior. Profesor Rozier, dijo Slughorn en voz alta, me robaron mi cuarto de almacenamiento privado. ¿Qué falta? Preguntó el profesor Rozier con calma. 2 materiales medicinales preciosos. Slughorn dijo rápidamente: los cuernos de una bestia de 2 cuernos y la piel de una serpiente africana. La pérdida es cercana a los 400 galones.
Y lo más importante, la voz de Slughorn lentamente se volvió un poco más tranquila. Estos dos materiales medicinales son los materiales centrales para la preparación de la decocción compuesta, director Rozier, alguien probado en Hogwarts preparar decocciones compuestas ilegales y en secreto. Sin embargo, el rostro del profesor Rozier no cambió mucho. Ella simplemente asintió con calma. Está bien, Horace, ya veo. Luego, emitió sin ceremonias la orden de desalojo. Durante todo el viaje, ni siquiera miró a Mateo y Malfoy. Hogwarts Outsider capítulo 76. 4 víctima. La enorme pérdida repentina hizo que el profesor Horace Slughorn se desinteresara y continuó presentando su preciosa colección a los estudiantes. Práctica. Después de clase en el siguiente tiempo, Mateo y Malfoy comenzaron a usar guantes de cuero de dragón en el cuarto de almacenamiento del salón de pociones. Necesitaban limpiar el pez globo japonés con jugo de rata motra y uno por uno. Globos oculares, un trabajo muy delicado, pero no es una gran carga de trabajo. Cuando los dos completaron sus tareas, a los 3 estudiantes del segundo grupo en el aula de pociones les quedaba casi la mitad de su trabajo. La diferencia de trato es, naturalmente, evidente. A la hora del almuerzo, Mateo vino al auditorio. Se sorprendió al descubrir que estaba como de costumbre aquí, extremadamente tranquilo. No se parece en nada a la atmósfera que debería haber tras otro ataque. ¿Sabes? Hace unas horas, escuchó a la ministra de magia, la señora Millison Barnold, decir personalmente falta otro niño. Quizás, el ataque aún no ha sido publicitado, por lo que la mayoría de los estudiantes no lo sabía. Mateo supuso en secreto. Entonces, ¿quién será la cuarta víctima? Estiró el cuello y miró alrededor del auditorio un par de veces. Por supuesto, este tipo de comportamiento es inútil. Es casi imposible encontrar personas desaparecidas entre tantos estudiantes. El almuerzo comenzó, había mucha comida en el plato sobre la mesa, y Mateo simplemente comió algo. Luego iba a la biblioteca para tomar prestados algunos libros y llevarlos de regreso a la sala común de Slytherin para ver, profesor Slughorn Pian, el contenido de la práctica extracurricular de hoy entre él y Malfoy se ha completado, y no hay necesidad de ir al salón de pociones para ayudar a clasificar las hierbas. Pero justo cuando Mateo acababa de salir del auditorio, 2 personas aparecieron repentinamente frente a él, bloqueándole el camino. Hermione y Neville. Mateo miró las 2 caras conocidas frente a él y preguntó en voz baja ¿qué pasa? Ya sea Hermione Granger o Neville Longbottom, las expresiones en sus rostros en este momento son extremadamente serias y no se parecen en absoluto a un niño de 12 años. Queremos hablar contigo, Mateo. La voz de Neville sonó un poco ronca. ¿Estás libre ahora? Por supuesto que puede. Mateo asintió vacilante. Miró de arriba abajo a Neville Longbottom, el chico alto y guapo aquí, ahora con el cabello desordenado y ojeras, parecía que no había descansado bien. ¿Qué te pasa, Neville? Preguntó Mateo con cierta preocupación. Pareces estar en malas condiciones. Por cierto, ¿ha terminado tu encierro? Se acabó, por alguna razón especial, dijo Neville con voz ronca. Ven con nosotros, Mateo. Los 3 llegaron al aula de historia mágica más cercana. Como era sábado, esta enorme aula estaba vacía y oscura, y no había nadie al mismo tiempo. Neville entró y cerró las cortinas, y Hermione miró a su alrededor y cerró la puerta silenciosamente. Los 2 fueron muy cuidadosos, y ambos parecían un poco furtivos. Finalmente, los 3 se reunieron junto a la antorcha. Esta atmósfera, al igual que la conexión secreta de los agentes del MI6. ¿Qué pasa? Preguntó Mateo en voz baja. Mateo, ¿sabes? La voz de Neville era un poco pesada. Ayer mismo, hubo otro ataque, alguien faltaba. Lo más probable es que el atacante que estaba escondido en la escuela fuera se lo llevaron. Esto está en consonancia con lo que dijo anteriormente el ministro Millison Barnold. ¿Quién falta? Mateo frunció el ceño y preguntó con seriedad. Justin Finlay, primer grado de Hufflepuff. Susurró Hermione desde un lado. Debido a que las cortinas y las puertas están cerradas, la luz circundante es muy oscura, todos no pueden verse las caras. De lo contrario, Hermione y Neville se sorprenderían si vieran el rostro de Mateo, porque el rostro de Mateo de repente mostró alivio. ¿Cuándo es? Continuó preguntando Mateo. Ayer por la tarde, Neville bajó la voz. Soy una experiencia personal. En ese momento, Justin y yo todavía estábamos encerrados.
Éramos responsables de ayudar al profesor Keitelburn a llevar algunas bolsas de alimento al bosque prohibido, pero cuando entramos en el bosque prohibido éramos nosotros dos, y el que salió del bosque prohibido yo era el único que quedaba. La voz de Navi sonaba un poco aterradora. No sé cuándo desapareció Justin. De hecho, no lo sentí en absoluto. Se armó de valor y continuó. Fue el profesor Keitelburn quien me recordó que solo me di cuenta soy el único que queda. El profesor Keitelburn trajo a sus amigos y buscó en todo el bosque prohibido, pero no encontró el paradero de Justin, incluso el cuerpo no fue encontrado. Mientras hablaba, Neville no pudo evitar derramar algunas lágrimas. Lo maté, pobre Justin, si me enteraba a tiempo de que estaba desaparecido, iría con el maestro a tiempo, tal vez podría recuperarlo. No es tu culpa, Neville, susurró Matthew. He estado iluminando a Neville y Hermione por un lado, dijo. En ese caso, tuvo la suerte de regresar sano y salvo. La desaparición de Justin no tiene nada que ver con él. No necesita culparse a sí mismo. Navi se enjugó las lágrimas y trató de fortalecerse. La desaparición de Justin acabó prematuramente con mi encierro. Se rió un poco con autocrítica. Por supuesto, tengo prohibido hacer público este asunto, de lo contrario tengo que aceptar un castigo más severo. Puedo contarte esta noticia en secreto. Tienes razón, Neville, dijo Matthew con calma. Miró la muñeca de Neville Longbottom, había evidentes rastros de cadenas de hierro en ella, esto era lo que le quedaba cuando estuvo confinado antes. ¿Te refieres a esto? Neville también notó la mirada de Matthew, y levantó las dos manos. Su voz también se volvió muy apasionada. No tengo miedo, esta pequeña herida no es nada, Matthew, creo que no hice nada malo. Incluso si Hogwarts está en este semestre, todo el tiempo después de eso está cerrado. Estoy confinado, no me importa en absoluto. Navi, Matthew miró a su amigo con atención. Había una luz de coraje en sus ojos. Forastero de Hogwarts capítulo 77 Coraje, Sabiduría e Inteligencia parte 1. En el aula de historia mágica, pareció haber un breve silencio entre los tres. Neville Longbottom miró al suelo como si hubiera algo en el suelo que lo atrajera. Hermione Granger se sentó allí en silencio, con las manos cruzadas en su regazo. En cuanto a Matthew Wickfield, él no parece ser capaz de luchar mucho. Debemos hacer algo. Finalmente, Neville tomó la iniciativa de hablar. No entiendo. Matthew se encogió de hombros. ¿Qué quieres decir? Este ya es el cuarto ataque, en realidad el tercero, pero Neville pensó erróneamente que Malfoy era un ataque. Dijo Neville con voz profunda, todo ha demostrado que Hogwarts no lo es. No es seguro, incluso se puede decir que es muy peligroso. Las amenazas del profesor Grindelwald no tienen ningún efecto sobre el asesino que acecha dentro de Hogwarts. Al menos a juzgar por la desaparición de Justin, se puede decir que su comportamiento es casi inescrupuloso. Personalmente, nuestras vidas están amenazadas. Pero a los profesores de Hogwarts no les importa esto en absoluto. Solo cubrirán la verdad en vano hasta que no puedan reprimirla. Navi dijo una serie de palabras apasionadamente. Así que debemos salvarnos a nosotros mismos. Debemos usar nuestra propia fuerza para encontrar al culpable a esta serie de ataques y descubrirlo. Por favor, permíteme interrumpir, Neville, dijo Matthew en voz baja, el culpable una vez derribó a la señorita Maria Adams en séptimo grado en Slytherin alrededor de Halloween, no lo olvides. Sí, los tres somos solo 3 estudiantes de primer año. Incluso si lo atrapan, no será su oponente. Las palabras de Matthew son muy sinceras y su voz suena muy convincente. Neville frunció el ceño, obviamente no parecía pensar en eso todavía. Al menos podemos ir con la maestra Hermione en el costado. Repentinamente asumió las palabras y encontramos al verdadero asesino, encontraremos a la maestra lo antes posible, al menos creo que el profesor Flitwick no se quedará al margen. Si Neville asintió rápidamente, tampoco el profesor Sinistera. Matthew de repente pareció angustiado. Bueno, creo que el profesor Slughorn, probablemente, quizás, probablemente no se quede al margen. Eso está bien. Neville agitó su puño triunfalmente. Matthew sintió que tenía que echar agua fría sobre estos dos amigos. Aún así, dijo en voz baja, no tenemos ninguna pista, ¿no? Por supuesto que no tengo ni idea. Neville inmediatamente bajó la cabeza, con una expresión un poco avergonzada en su rostro. Para ser honesto, no soy estúpido, pero mi cerebro no es inteligente. Luego, miró a Hermione y Matthew por separado con expectación. Pero lo sé, Hermione, Matthew, todos ustedes son más inteligentes que yo. Deben tener una pista y un camino, ¿verdad? Ayúdame.
Correcto. Mateo no supo cómo responder. Pero Hermione del otro lado ya ha hablado. Sí, ya lo sospeché. ¿Quién es? Preguntó Neville emocionado. Hablé con Mateo una vez antes, pero él no me creyó en ese momento. Hermione miró a Mateo con los ojos entrecerrados y luego continuó. Cuando Weasley fue atacado, la sangre de su cuerpo casi fue absorbida por algo. Y el profesor Flitwick me dijo que había un unicornio en el bosque prohibido el segundo sábado de clases y la víspera de Halloween. La sangre fue drenada, así que la escuela finalmente decidió trasladar temporalmente a todos los unicornios de Hogwarts a Austria. He revisado la literatura relacionada con vampiros. Muchos vampiros tienen la costumbre de chupar la sangre de poderosos animales mágicos, y la sangre de unicornios es aún más mágica. La aparición de Weasley después de ser atacado también está relacionada con el encuentro. Los muggles de los vampiros son casi exactamente iguales. ¿Quieres decir que en el castillo de Hogwarts hay un vampiro ahora? Neville parecía aterrorizado, y no pudo evitar temblar. Eso es. Hermione asintió con cierta expresión y es nuestra profesora de transfiguración, la profesora Troca. ¿Profesor Troca? La expresión de Neville se veía un poco apagada. ¿Cómo podría? ¿Todavía recuerdas lo que el profesor Rocier presentó en la primera clase de defensa contra las artes oscuras sobre vampiros? Su apariencia es la misma que la de los muggles y magos, pero su rostro está pálido y no puede exponerse a la luz del sol, dijo Hermione. Hablando muy rápido. Entonces lo piensa de nuevo, la actuación habitual del profesor Troca. Eso es. Neville Longbottom se dio cuenta de repente. No es de extrañar que siempre piense que el profesor Troca es raro. Espera un minuto, dijo Mateo impotente. Olvidaste un poco, puede chupar sangre, pero hay más que vampiros sin mencionar, no hay evidencia. Demuestra que el profesor Troca debe ser un vampiro, da un paso atrás y di, incluso si realmente es un vampiro, no hay evidencia de que deba haber hecho estas cosas, ¿verdad? Mateo hizo una pausa y continuó explicando. El profesor Troca es profesor en Hogwarts, profesor. Mateo, eres demasiado ingenuo. Hermione miró a Mateo con una cara seria y dijo con rudeza: siempre piensas que todos los maestros son santos, pero toda la evidencia ahora muestra que el cuerpo del profesor Troca la mayor sospecha. Fue evaluado de repente como ingenuo, y Mateo se quedaría un poco sin palabras por un tiempo. Cuando Weasley fue atacado, apareció en escena la primera vez. Neville me dijo esto, continuó Hermione. En el aula de pociones, se dice que también fue uno de los primeros profesores en aparecer en escena. Y en la cena de Halloween, cuando el profesor Keitelburn irrumpió en el auditorio, presté especial atención al asiento principal para invitados. ¿No estaba en el auditorio en ese momento? No hay duda de que el profesor Troca sospecha demasiado. Muy bien. Neville Longbottom parecía haber tomado una decisión. Entonces seguiremos al profesor Troca en silencio desde hoy hasta que revele un defecto. Mateo sintió que si no decía nada, las cosas se desarrollarían en una dirección un poco peor. En realidad Mateo se aclaró la garganta y dijo con un rostro serio: creo que hay otra persona que es más sospechosa que el profesor Troca. ¿Quién es? Preguntaron Hermione y Neville al unísono. Nuestro vicepresidente, el profesor Rocier. Forastero de Hogwarts. Capítulo 78. Coraje, sabiduría e inteligencia. Parte 2. Profesor Rocier. Tan pronto como la voz de Mateo cayó, Neville y Hermione gritaron casi al unísono. Sí. Asintió Mateo. De ninguna manera, Hermione parecía vacilante. Profesor Rocier, ¿cómo podría ella? Mateo volvió su mirada hacia Neville y comenzó a explicar. Neville, ¿recuerdas nuestra segunda práctica después de la escuela este semestre, cuando los estudiantes de primer año de nuestras dos universidades estaban juntos, señor Pringle? Orden de limpiar la oficina del profesor Rocier. Por supuesto que lo recuerdo. Neville asintió. Nosotros dos, Evans y nosotros tres, ese día también fue el día en que Ron fue atacado. Tú y Evans salieron ese día. Cuando estaba fregando el piso solo con un trapeador, encontré una gota de líquido parecido a la sangre debajo del escritorio del director Rocier. Mateo dijo con calma. Además, en el armario de la oficina del profesor Rocier, también olí vagamente el cadáver de un unicornio. No fue detallado, y contó todo lo que había visto y oído en la oficina de Rocier ese día. Hermione y Neville se miraron y murmuraron: increíble. Es verdad, continuó Mateo. Además, en el segundo ataque que ocurrió en el salón de pociones, el director Rocier también apareció en la escena de inmediato.
Hermione bajó la cabeza y pensó detenidamente por un momento, pero en Halloween, cuando el unicornio fue atacado y el profesor Kettleburn irrumpió en el auditorio, el profesor Rozier estaba en el asiento principal de invitados. Sin embargo, Mateo ya es consciente de esta pregunta: el momento en que el unicornio fue atacado, y el momento en que el profesor Kettleburn encontró el cuerpo del unicornio, puede que no sea al mismo tiempo. Quizás alguien atacó al unicornio primero. Bestia, luego regresa al auditorio, y luego el profesor Kettleburn encontró el cuerpo del unicornio. La expresión del rostro de Hermione aún parecía vacilante. Era Neville, quien ya había sido persuadido por Mateo en su mayor parte. Siempre pensé que el profesor Rozier sospechaba. Dijo muy solemnemente: ¿por qué suprimió todas las noticias de estos ataques? ¿Por qué no curó a Ron Weasley por su veneno? ¿Por qué todavía no puso a Hogwarts en estado de emergencia después de tantos ataques? No podía entenderlo antes, y no entendía por qué hizo esto. Ahora lo entiendo, continuó Neville, si ella es la verdadera culpable, entonces tiene sentido. Al mirar la expresión de Neville, Mateo asintió algo satisfecho. Pero, es una lástima que la señorita Granger aún no estuviera convencida de él, profesora Rozier. Ella es la directora, ha estado en Hogwarts durante casi 50 años, ¿por qué hizo esto? ¿Tiene alguna razón para atacar a los estudiantes? ¿Quién sabe? Mateo se encogió de hombros y le devolvió las palabras originales de Hermione. Pero, Hermione, eres demasiado ingenua. Siempre piensas que el subdirector de Hogwarts será un santo, pero toda la evidencia ahora muestra que el profesor Rozier es el más sospechoso. Hermione bajó la cabeza, pareciendo estar perdida en sus pensamientos. Aproximadamente medio minuto después, volvió a levantar la cabeza. Sigo pensando que el profesor Troca es más sospechoso, dijo ella seriamente. Mateo se sintió un poco mareado. La razón por la que quería contar la información que conocía sobre el profesor Rozier era para atraer la atención de estos dos amigos y evitar que prestaran demasiada atención a los asuntos del profesor Troca. Sin embargo, la señorita Hermione Granger parecía ser más terca de lo que pensaba. Nos separemos, decidió Neville. Profesor Troca y profesor Rozier, ambos tienen grandes sospechas. Eso es, Hermione, tú eres responsable de seguir al profesor Troca. Y yo, es el responsable de seguir al profesor Rozier. Definitivamente podremos atrapar las patas de caballo que dejaron atrás. Cuando escuchó las palabras de Neville, Mateo solo sintió que se estaba haciendo más grande. Hermione Granger, una niña inteligente, si encuentra algo y lo hace público, podría afectar la situación general. Debo evitar que hagan esto. La mirada de Neville se volvió hacia Hermione. Hermione, si la maestra te atrapa accidentalmente mientras estás rastreando, entonces trata de transferirme todas las responsabilidades. Solo di que te dejo hacer esto. Hazlo. ¿Y tú, Mateo? La mirada de Neville se volvió hacia el mismo Mateo de nuevo. Su expresión era seria y no bromeaba en absoluto. Mateo, lo sé, eres un buen chico que cumple con la ley y no quieres violar las reglas de la escuela, a diferencia de nosotros. Hermione y yo nacimos con un corazón aventurero. Pero está bien. Dejaré la tarea de investigación a Hermione y a mí. Incluso si el maestro se entera cuando hagamos un seguimiento, nunca te confesaremos. Además, muchas gracias. Nos proporciona información tan importante. De repente, Neville lo llamó buen chico, y Mateo se sintió levemente halagado. ¿Qué haces, Neville?, preguntó Hermione en voz baja. Las miradas de Mateo y Hermione no pudieron evitar centrarse en Neville Longbottom. Neville sonrió y dijo: no te preocupes por mí. Mis padres están más o menos relacionados con el Ministerio de Magia. Incluso si ocurre el incidente de Don Chuan, no me expulsarán. Me encerrarán unos días más como máximo. En realidad, estoy acostumbrado. Bajó la cabeza y miró las huellas de los grilletes en sus muñecas. Y después de todo, todos ustedes son de familias muggles, y el castigo debe ser más estricto que el mío. El cuerpo es más fuerte que tú. En resumen, pase lo que pase, pon toda la responsabilidad sobre mí. La otra parte lo dijo por este motivo, y Mateo sintió que si eludía un poco, sería un poco inapropiado. Neville, sigue la tarea del profesor Troca, déjamelo a mí, respondió Mateo con calma. Mateo. Neville y Hermione lo miraron con sorpresa. Soy el estudiante que más agrada al profesor Troca en la clase de transfiguración, es la opción más segura para mí contactarlo. Mateo continuó: ustedes dos deberían seguir al director Rozier.
Cuidado, porque creo que tu tarea definitivamente será más difícil que la mía. Nabille miró a Mateu con algo de gratitud, luego tomó su mano. Actuemos juntos para atrapar al verdadero asesino detrás de escena. Dijo con mucha firmeza. Sí. Hermione también se inclinó. Hogwarts Outsider capítulo 79 Pista La señora Millison Barnold, ministra de magia, era más fuerte de lo que pensaba. Cuando Mateu Wickfield tomó el profeta en su mano, miró el contenido del periódico y no pudo evitar pensar. Todavía no hay un informe relacionado con el ataque en el periódico que tiene en la mano. El contenido de la portada es la noticia de que el buscador de Montrose McPies, Aidan Lindsay, está a punto de casarse. Y el contenido de la segunda página es que el Ministerio de Magia ha decidido abolir temporalmente el toque de queda de Hogsmeade, cosas tribales. Mateu ojeó el profeta indiscriminadamente y, finalmente, en una esquina, vio una noticia interesante. Merlín, el mago más grande de la historia británica, ¿dónde se esconde su legado? Para la comunidad mágica británica, el legado de Merlín ha sido un problema que los ha desconcertado durante cientos de años. El mago, que finalmente vivió hasta 1200 años, murió hasta la rebelión de los Trasgos en el siglo XVI. No hay duda de que cuando de repente dejó este mundo, debe haber dejado un gran legado. Pero en los últimos 200 años, nadie ha encontrado su legado. La opinión generalizada es que cuando Merlín murió, las hadas también se llevaron su legado. Algunas personas tienen puntos de vista diferentes. Una pequeña noticia, pero la pequeña noticia que aparece en este tipo de rincones es sobre todo una persecución deliberada. Mateu se limitó a echar un vistazo y luego abandonó apresuradamente su vista. Hurgó en todo el profeta, pero aún no encontró ningún contenido valioso. Finalmente decidió darse por vencido, arrugó el periódico en una bola y lo tiró a la basura. Han pasado casi 2 semanas desde la desaparición de Justin Finlay de primer año de Hufflepuff. Pero la noticia de su desaparición no se ha extendido en Hogwarts, al menos Mateu nunca ha escuchado a nadie discutirlo. Incluidos los estudiantes de Hufflepuff. No hay duda de que esta desaparición fue reprimida por la fuerza por la dirección de Hogwarts. Según Neville, fueron el profesor Rozier y el profesor Sprout quienes los engañaron. Cuando Justin Finlay fue mordido por una araña de nieve cuando estaba confinado en el bosque prohibido, fue enviado temporalmente a San Petersburgo. Mungo Magic Hospital, recibiendo tratamiento. Gracias a que Justin era alumno de Hufflepuff, los ingenuos tejones no tenían muchas dudas sobre estas palabras. También gracias a que los padres de Justin son muggles ordinarios, por lo que Hogwarts puede ocultar la noticia sin pagar ningún precio. Mateu. Cuando Mateu salió del auditorio, vio a Neville Longbottom al final del pasillo, saludándolo y al mismo tiempo susurró. Mateu miró a su alrededor, luego caminó apresuradamente en dirección a Neville. Nagui también se dio la vuelta y se fue, y los dos llegaron a la puerta de la clase de historia mágica en un entendimiento muy tácito. Luego, mientras no había nadie alrededor, entraron sigilosamente en el aula oscura. Nagui se dio la vuelta y cerró la puerta con mucho cuidado. La señorita Hermione Granger ya los esperaba en el aula de historia mágica. Al ver a Mateu y Neville irrumpir, se puso de pie con algo de emoción. ¿Cómo está? Hermione miró a Mateu con entusiasmo. ¿El profesor Troca tiene alguna duda? Mateu hizo una pausa. Sintió que se había tomado un momento para relajarse. ¿Sería mejor prepararse para el idioma? Habla tú primero. Mateu volvió a mirar a Hermione. ¿Qué le pasó al profesor Rozier? Neville habló primero. Parece que no hay ningún accidente, ella irá al auditorio a cenar todas las mañanas, mediodía y noche. Por supuesto, también hay tiempo de clase, además del tiempo libre, la profesora Rozier casi siempre está en ella. Permaneciendo en esa oficina, su rutina diaria es muy regular. Es así. Mateu simplemente asintió, y Hermione a su lado lo interrumpió en un tono algo enojado. Para nada. Dijo Hermione seriamente. Entonces dime, Neville cerró la boca con diversión. El profesor Rozier es realmente muy sospechoso, dijo Hermione muy seriamente. Debería ser más cuidadosa que Neville. Recientemente, el profesor Rozier iba a menudo al salón de pociones para ver. Ahora, parece que hay algo allí que la ha estado tentando. No olvides, antes y después de Halloween, que el lugar donde Adams y Carlo fueron atacados está cerca de allí. ¿Estás en el salón de pociones?, murmuró Mateu. ¿Y tú, Mateu?
Preguntó Hermione con entusiasmo, mirando el biao de Mateo. Eres responsable de seguir al profesor Troca, que has ganado en el camino. Y al profesor Rocier. Lo mismo, a excepción de las comidas y el horario de clases, el profesor Troca se ha quedado en su oficina todo el tiempo, Mateo explicó con calma, al menos por el momento, no ha mostrado nada. Está bien. Hermione asintió con decepción. Obviamente, todavía está un poco insatisfecha con los hallazgos actuales. La comunicación entre las tres personas continuó por un tiempo. Hasta el final, salieron del aula uno tras otro. Cuando Mateo Wakefield regresó a la sala común de Slytherin. Mateo. Una figura que parecía un poco tonta, se acercó rápidamente cuando no había mucha gente alrededor. Crabbe, ¿cómo está? Preguntó Mateo en voz baja. ¿Cuál es la situación con el profesor Troca? El profesor Troca a menudo finge estar bien estos días y camina por la escuela, gordo Vincent Crabbe, y rápidamente respondió. ¿Qué estás buscando en la escuela? Está bien, gracias por tu arduo trabajo. Mateo asintió con la cabeza. ¿Qué pasa con Gore? Aún debería estar frente a la oficina del maestro de defensa contra las artes oscuras, rastreando allí, respondió Crabbe con sinceridad. No hay duda de que el propio Mateo no está dispuesto a seguir a los profesores de Hogwarts, sin mencionar el riesgo de hacerlo. Por lo tanto, le dio esta peligrosa tarea de dos amigos, Crabbe y Gore. Los tomó prestados temporalmente a los dos de Draco Malfoy. Con su ayuda, túrnense para monitorear la oficina del profesor Troca. La posibilidad de descubrir algo extraño es mayor. Hogwarts Outsider capítulo 80. Día de San Valentín. El frío invierno se va día a día y la primavera se acerca paso a paso. Ahora, el sol volvió a brillar en el castillo de Hogwarts. Al mismo tiempo, el optimismo se extiende por el castillo. Durante varios meses, no ha habido ataques. La desaparición de Justin Finlay todavía está oculta, por lo que todos no lo saben, y la señora Pomfrey les contó a todos una noticia emocionante. Ronald Weasley, la única víctima que aún no ha sido dada de alta del hospital, también está mejorando y puede ser dado de alta en un mes o dos como máximo. Quizás, el atacante que se esconde en Hogwarts ha perdido el coraje. Mateo escuchaba a menudo a la gente discutir de esta manera. Estaba sorprendido por el profesor Grindelwald, incluso si Grindel lo había estado en el último mes. El profesor Wu ya no está en Hogwarts, todavía no se atreve a aparecer. Por supuesto, este tipo de optimismo no afectó a los dos niños, Hermione Granger y Neville Longbottom. Conociendo al conocedor, todavía están luchando por investigar la verdad. Trabajaron duro para seguir a la vicepresidenta, la profesora Rocier, mientras evitaban ser atrapados por ella. Pero en general, Hogwarts se está desarrollando en una buena dirección. El 14 de febrero, cuando Mateo Wakefield apareció en el auditorio para desayunar, pensó que se había equivocado de camino. Todo el auditorio ha experimentado cambios trascendentales al igual que Navidad y Halloween. Las paredes en todos los lados están cubiertas de grandes flores rosas deslumbrantes. Al mismo tiempo, muchos confeti en forma de corazón caen constantemente del techo. Cuando estos confeti tocan sus cuerpos, se convirtió en cenizas y desapareció por completo. Mateo se sintió un poco aturdido. Se acercó a la larga mesa de Slytherin y vio que la prefecta Gamma Farley también estaba desayunando. ¿Qué está pasando? Mateo se sentó a su lado y preguntó desconcertado. ¿Estos disfraces? Hoy es el día de San Valentín, respondió Giamak con naturalidad. Una vez al año, un día que vale la pena celebrar. Así que, Mateo asintió tontamente, todavía mirando a su alrededor con un poco de sorpresa. No puede recordar que en Hogwarts, el día de San Valentín, esta festividad no tan importante, también tiene una decoración de celebración a gran escala. Ha sido una celebración que ha durado décadas. Hoy, la puerta principal del castillo estará abierta todo el día y el jardín estará abierto para todos los estudiantes. Dijo Giamak con una sonrisa. Además, todos los estudiantes por encima del cuarto grado tendrán un periodo de tiempo. Un día de descanso. ¿En serio? Mateo parpadeó. Entonces, ¿qué pasa con los estudiantes de tercer grado como nosotros? ¿Tenemos vacaciones? No. Dijo Giamak de manera muy simple. Tienes que ir a clase como de costumbre. Mateo se quedó sin habla durante un rato. Después de la cena, hay una celebración. Se dice que el profesor Grindelwald también participará cuando el evento llegue al final, dijo Gamma misteriosamente. Por supuesto, no tiene nada que ver con nuestras calificaciones inferiores. Mateo frunció los labios. Después de todo, todavía eres joven.
Giama sonrió y tocó la cabeza de Mateo. Después de eso, dejó los cubiertos en su mano, se levantó y se fue. Mateo terminó rápidamente su desayuno. Pero cuando llegó al pasillo, encontró parejas de estudiantes de Hogwarts hablando íntimamente aquí, y luego caminaron hacia el jardín junto al castillo. Los jardines de Hogwarts rara vez están abiertos los días de semana. Se dice que el paisaje interior es hermoso, pero Mateo aún no ha estado allí. Pero ahora no hay tiempo que pasar, porque por la mañana todavía tienen una clase de fitoterapia. Mateo pasó por alto a un ángel dorado que volaba en el aire y caminó hacia el invernadero. En el nuevo semestre de medicina herbal, la profesora Sprout cumplió su promesa el semestre pasado. Comenzó a llevar a los estudiantes de primer año al tercer invernadero, donde reconocerán más plantas mágicas, algunas de las cuales son incluso peligrosas. Por ejemplo, hoy se enfrentan a unas enredaderas húmedas. Estas enredaderas crecen en un ambiente oscuro y húmedo, se acurrucan en forma de bola, aparecen de color verde oscuro y tienen zarcillos largos como serpientes. ¿Alguien sabe qué son estas enredaderas? La profesora Sprout miró a los estudiantes de primer año de Ravenclaw y Slytherin y preguntó en voz alta. Alguien se precipitó delante de Mateo y levantó la mano en alto. Señorita Granger. Estas son redes del diablo, profesor, respondió Hermione. Eso es genial. La voz de la profesora Sprout estaba llena de elogios. Entonces, señorita Granger, ¿puede hablar sobre las características de Devil.com? Una red del diablo madura puede estirar zarcillos como serpientes para enredar a las personas cercanas a ella, causando lesiones o la muerte. Pero cuando la persona enredada se relaja y deja de luchar, la red del diablo se aflojará. Al mismo tiempo, el diablo la red le teme a las llamas y la luz del sol, respondió Hermione en una cadena de cuentas. También se ganó el elogio sincero del profesor Sprout. Las mejillas de Hermione se sonrojaron levemente y le dio a Mateo una mirada triunfal. Los cursos en la clase de medicina herbal aún continúan. La profesora Sprout continuó presentándoles las características de la red del diablo y los llevó a ponerse en contacto con esta planta tan peligrosa. Con todo, esta es una lección de medicina herbal muy interesante. Cuando la profesora Sprout anunció el final de la clase, todos estaban reacios a irse. Tan pronto como los estudiantes de primer año de Ravenclaw y Slytherin dejaron el invernadero, Mateo notó que en la dirección del castillo, los búhos blancos como la nieve volaban hacia ellos. Ya en el tren expreso de Hogwarts, Mateo había conocido a este búho, su nombre era Inch y su dueño era Neville Longbottom. La lechuza voló primero hacia Hermione y le tiró una nota en la mano. Luego, le tiró otra nota a Mateo. Mateo y Hermione se miraron el uno al otro, y rápidamente se separaron silenciosamente del grupo grande y fueron a una esquina junto a ellos. Las notas en ambas manos son exactamente las mismas. Además, la letra es muy garabateada, y se puede ver que su dueño está muy ansioso al escribir esta nota. El contenido anterior es: ven al jardín, ha pasado algo.